Casos de secuestros. En los rincones más oscuros del alma humana se esconden secretos que desafían la razón y congelan la sangre. La historia está marcada por episodios donde el miedo se convierte en realidad y la inocencia es arrebatada sin piedad. El secuestro, ese acto infame que transforma la vida en una prisión de dolor, ha dejado un legado macabro de sufrimiento y desesperanza. Algunos casos, envueltos en misterio y crueldad, aún resuenan como advertencias sombrías de lo que ocurre cuando la maldad se desata sin límites. Acompáñanos a revivir estos episodios que jamás deberían haber sucedido, pero que permanecen tatuados en la memoria colectiva como recordatorios de hasta dónde puede llegar la oscuridad humana. Número 1. El secuestro de Isabella Lins, España, 1992. El verano de 1992 se tornó en una pesadilla inolvidable para la familia Lins y para toda España. Isabella Lins, una joven universitaria de 22 años, desapareció una calurosa noche de julio en Valencia tras salir de una fiesta con sus amigos. Nadie imaginaba que ese sería el comienzo de uno de los secuestros más escalofriantes y perturbadores que el país recordaría durante décadas. Aquella noche, Isabella decidió tomar un taxi sola, confiando en que el trayecto a casa sería rápido y seguro. Sin embargo, jamás llegó a su destino. Las horas iniciales fueron confusas. Sus amigos asumieron que estaba en casa y su familia pensó que se había quedado a dormir con alguna amiga. No fue hasta la mañana siguiente cuando su ausencia se volvió alarmante. La familia reportó su desaparición a la policía, iniciando una investigación que pronto revelaría algo mucho más siniestro. Isabella no había sido simplemente extraviada, había sido secuestrada. Los días se transformaron en un angustioso infierno para sus seres queridos. La policía exploró todas las pistas posibles, interrogó a sus compañeros de clase, investigó a sus amigos y rastreó posibles rutas que pudo haber tomado aquella noche. Todo parecía un callejón sin salida, hasta que, 5 días después, una llamada telefónica sacudió a la familia Lins. Una voz fría y distorsionada les advirtió que tenían a Isabella y exigieron un rescate de $500,000. La amenaza era clara. Cualquier intento de involucrar a la policía significaría su muerte. La familia, paralizada por el miedo, accedió a negociar en secreto mientras los investigadores trabajaban contrarreloj para identificar a los responsables. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Días después, un paquete anónimo llegó a la puerta de la casa familiar. Dentro, encontraron una cinta de video acompañada por una macabra nota escrita a mano que decía: "Ella aún está viva, por ahora". En la grabación, Isabella aparecía encadenada a una pared húmeda y sucia, con el rostro demacrado y los ojos llenos de terror. Vestía la misma ropa de la noche en que desapareció, ahora desgarrada y manchada. Su voz temblorosa apenas podía pronunciar las palabras que sus captores le obligaban a repetir. Suplicaba a sus padres que pagaran el rescate lo antes posible, porque se estaba acabando el tiempo. La crudeza del video estremeció a todo el país cuando fue filtrado a los medios, generando una ola de angustia colectiva. Los secuestradores eran expertos en sembrar el miedo. Cada llamada que hacían era calculada, cada mensaje cargado de una amenaza implícita. En una de esas llamadas, reprodujeron un breve audio de Isabella gritando y llorando, seguido de un espeluznante silencio. Era una advertencia directa. Estaban perdiendo la paciencia. La presión sobre la policía aumentaba y la familia se hundía en una desesperación abrumadora. Finalmente, tras semanas de búsqueda y gracias a un rastreo meticuloso de las llamadas, las autoridades lograron localizar el escondite. Una antigua casa rural abandonada en un remoto paraje boscoso. La operación de rescate fue rápida pero peligrosa. Temían que, al sentir la presencia policial, los secuestradores ejecutaran a Isabella. Cuando los agentes irrumpieron en la casa, encontraron un escenario digno de una película de terror. El aire estaba cargado de humedad y un hedor insoportable impregnaba las paredes mohosas. En el sótano, iluminado solo por una tenue bombilla parpadeante, descubrieron a Isabella. Estaba encadenada a una tubería oxidada, deshidratada y tan débil que apenas podía sostenerse en pie.
Sus muñecas y tobillos estaban cubiertos de heridas infectadas por el roce constante del metal. Sus ojos, abiertos y llenos de horror, parecían haber perdido cualquier rastro de esperanza hasta que vio a los agentes acercarse. El rescate fue considerado un éxito policial, aunque la experiencia dejó marcas imborrables en la vida de Isabela y su familia. Los secuestradores fueron arrestados y enfrentaron duras condenas, pero para Isabela, el verdadero castigo fue cargar con el trauma de aquellos días interminables de sufrimiento y miedo absoluto. El caso se convirtió en una advertencia sombría para todo el país, un recordatorio de que el mal puede acechar en cualquier esquina, incluso en una cálida noche de verano. Número 2. El secuestro de las niñas de Alcácer, 1992. El 13 de noviembre de 1992, la pequeña localidad de Alcácer, en Valencia, fue testigo de uno de los crímenes más oscuros y escalofriantes de la historia de España. Aquella noche, 3 adolescentes, Míriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, de entre 14 y 15 años, salieron emocionadas hacia una discoteca cercana llamada Color para asistir a una fiesta escolar. Nunca llegaron. Sus familias, sumidas en una pesadilla inimaginable, vivieron meses de angustia y dolor mientras el país entero se paralizaba con cada nueva revelación sobre el caso. Las 3 amigas fueron vistas por última vez haciendo autostop en la carretera principal de Alcácer. Era una práctica común en aquellos tiempos, especialmente en comunidades pequeñas donde la desconfianza parecía algo ajeno. Sin embargo, esa noche, el destino tenía planeado algo siniestro. Un coche se detuvo ante ellas, ofreciéndoles un viaje que pronto se transformaría en su peor pesadilla. Durante días, la incertidumbre devoró a sus familias. Las autoridades inicialmente consideraron la posibilidad de una fuga voluntaria, una teoría que enfureció a los padres, convencidos de que sus hijas no habrían desaparecido por voluntad propia. La investigación avanzó lentamente, mientras los medios cubrían cada detalle con morbosa intensidad. Pero lo peor aún estaba por llegar. Más de 2 meses después, el 27 de enero de 1993, 2 apicultores que caminaban por una remota zona montañosa conocida como La Romana, hicieron un hallazgo que estremeció a toda España. Entre arbustos y tierra removida, encontraron un improvisado y macabro entierro. Los cuerpos de Míriam, Toñi y Desiree estaban enterrados en una fosa poco profunda, envueltos en mantas sucias y atados con cuerdas desgastadas. Sus cadáveres mostraban signos de una brutalidad inimaginable, evidencias de tortura prolongada y abusos que ningún ser humano debería soportar. Los forenses revelaron que las niñas habían sufrido una tortura sistemática que se prolongó durante horas, tal vez días. Sus rostros aún reflejaban el pánico de sus últimos momentos, sus cuerpos desfigurados por golpes y heridas múltiples. El informe de la autopsia describía escenas dignas de una pesadilla, huesos fracturados, quemaduras y marcas de ataduras que hablaban de un sufrimiento inhumano. La investigación pronto se centró en 2 nombres que se grabarían para siempre en la memoria colectiva del país: Antonio Anglés y Miguel Ricard. Ricard fue detenido rápidamente, pero Anglés logró escapar en circunstancias confusas y jamás fue capturado. Según el testimonio de Ricard, las niñas fueron llevadas a la solitaria casa de La Romana, donde comenzó una orgía de violencia descontrolada que culminó con su asesinato. El juicio de Miguel Ricard se convirtió en un espectáculo mediático, plagado de irregularidades, teorías conspirativas y detalles espeluznantes que dejaron a la sociedad española sumida en el horror y la desesperanza. El rostro frío y sin remordimientos de Ricard durante el proceso judicial alimentó aún más el miedo y la repulsión de un país entero. Sin embargo, para las familias de las víctimas, el caso de las niñas de Alcácer nunca encontró un cierre real. La desaparición de Antonio Anglés se transformó en un misterio perturbador, dejando una sombra de duda y sospecha que persiste hasta el día de hoy. Muchos creen que hubo encubrimientos y que el alcance del crimen podría involucrar a más personas de lo que se informó oficialmente. El caso de las niñas de Alcácer no solo se convirtió en una herida abierta para España, sino también en una advertencia mortal sobre la maldad que acecha en los rincones más oscuros de la humanidad.
La memoria de Miriam, Toñi y Desiree permanece como un trágico recordatorio de que el horror puede golpear incluso en los lugares más tranquilos, dejando cicatrices que nunca se borran. Número 3. El secuestro de José Antonio Ortega Lara, España, 1996. El 17 de enero de 1996, España fue testigo de uno de los secuestros más prolongados y sobrecogedores de su historia reciente. José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, fue secuestrado por la organización terrorista ETA y sometido a un cautiverio inhumano que se extendió por 532 días. Lo que comenzó como una operación de secuestro para presionar políticamente al gobierno español se convirtió en una pesadilla de sufrimiento y desesperanza que marcó para siempre la vida de Ortega Lara y la memoria colectiva del país. Esa fatídica noche, Ortega Lara regresaba a su casa en Burgos después de su jornada laboral habitual. Como era su costumbre, estacionó su automóvil en el garaje comunitario del edificio donde vivía con su familia. Fue entonces cuando un grupo de miembros de ETA, que había estado vigilándolo durante semanas, ejecutó su macabro plan. Lo esperaban ocultos, listos para actuar. Cuando Ortega Lara cerró la puerta del garaje, fue interceptado y reducido con extrema violencia. A punta de pistola, lo maniataron y lo obligaron a subir a una furgoneta que desapareció rápidamente en la fría y oscura noche. La operación había sido meticulosamente planeada. Lo llevaron a una vivienda rural apartada en Mondragón, donde habían construido un zulo subterráneo diseñado específicamente para ocultarlo durante meses o incluso años. El escondite era un pequeño habitáculo de menos de 3 metros cuadrados, con techos bajos y paredes de cemento húmedo y mohoso. No tenía ventanas ni ventilación adecuada. La única luz provenía de una bombilla desnuda que apenas iluminaba el opresivo espacio, convirtiéndolo en una tumba viva. Los primeros días fueron una pesadilla insoportable. Ortega Lara fue encadenado de pies y manos y obligado a permanecer en completa oscuridad durante largos periodos. Sus captores apenas le dirigían la palabra. Solo le entregaban comida racionada y le permitían asearse ocasionalmente con un cubo de agua helada. El frío era constante y paralizante, y la humedad del sótano convertía el aire en una mezcla sofocante de moho y desesperación. Cada día que pasaba se convertía en un tormento psicológico insostenible. Los terroristas intentaron deshumanizarlo por completo. No solo lo mantenían aislado, sino que también manipulaban sus emociones con amenazas de muerte constantes. Le decían que su familia lo había olvidado y que jamás volvería a ver la luz del día. La soledad se convirtió en su peor enemiga, acompañada por el eco constante de sus propios pensamientos. Durante semanas y meses, Ortega Lara se enfrentó a su propia cordura, intentando no sucumbir al abismo de la desesperación.